La Biblia dice, hágase todo decentemente y con orden. Hay mucho de esto en Primera a los Corintios, eh, mayormente los capítulos 11 y 14, pero también a través de la Biblia. Hay falta de orden en muchas vidas y también en muchas iglesias. Y yo estoy hablando de la iglesia de la cual yo soy miembro, la iglesia de Cristo. Y esta es la iglesia que existió en Corinto y en Tesalónica y en varios pueblos y recibieron instrucciones del apóstol Pablo y otros. El Dios vivo, el Dios todopoderoso, es Dios de orden. Génesis capítulos 1 y 2, muy interesante, como la tierra estaba desordenada, pero la Biblia habla de una creación ordenada. Los primeros dos capítulos y en muchos textos a través de la Biblia. Con mucha exactitud Dios estableció el orden de los sacrificios bajo la ley de Moisés. Aún hasta el punto de cómo acomodar la leña para el fuego y cómo acomodar las piezas del sacrificio. Muy interesante eso. Enfatizando el orden. Había orden en el culto del Antiguo Testamento y seguramente hay orden en el culto de la iglesia de Cristo, la iglesia del Nuevo Testamento. El campamento de las tribus de Israel estaba ordenado. Todo había sido especificado. Números capítulo 2. Cuando Jesús alimentó a los 5,000, los tenían bien ordenados. Marcos 6, 40 al 43. El orden divino para el hogar se enseña claramente en Efesios 5, 22 al 24. La mujer sujeta al marido. Y en capítulo 6, versículo 4, los hijos sujetos a sus padres. Es el orden divino. Y desde luego es el orden necesario para que sea lo que Dios quiere, lo que Él enseña. El matrimonio, el hogar, para que sean como Dios enseña, hay que haber el orden establecido por Dios. Los cristianos estamos sujetos al gobierno, Romanos capítulo 13, del 1 al 7. El orden divino en la predicación del Evangelio es muy, pero muy claro. Y hay mucho énfasis. Personas que tienen una actitud de indiferencia en cuanto a los pasos de obediencia para obtener el perdón de pecados, simplemente no respetan el orden divino. La Biblia enseña claramente que hay que oír el Evangelio, Romanos 10, versículo 17. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y luego el creer, no solamente en Dios, sino creer en Cristo, Emmanuel, el Cristo revelado en Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Y dice Juan 5:18, igual a Dios. Juan 1:1 es llamado Dios. Emmanuel, Dios y hombre, Dios con nosotros. Entonces confesar a Cristo como el Hijo de Dios es confesar su deidad. El bautismo es palabra griega, no es palabra hispana. Baptizo es palabra griega y los traductores no la traducen para no estar en conflicto con todas las religiones que no quieren practicar la inmersión. Bautizo es sumergir, es inmersión en agua. Y Jesús dice ser sumergidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo dice en Hechos 2:38 que es para el perdón de los pecados. Y los grupos religiosos, las iglesias de los hombres, iglesias humanas que tienen nombres humanos, no están en la Biblia, no se lee de ellos en la Biblia, pero muchas iglesias, las populares, ellos enseñan, por ejemplo, en desorden, de que uno es salvo por la fe sola y luego es bautizado, como figura, como símbolo, quién sabe qué. Eso es desorden. El orden divino es creer, arrepentirse, confesar y ser sumergido en agua para perdón de pecados. Este punto es de suma importancia, porque los que no quieren observar este orden no reciben la salvación, no reciben el perdón de pecados. Por la fe sola, no. La oración sola, no. No. Es por obedecer al Evangelio. Y esos 5 pasos es el orden establecido por Dios. Y los hombres que lo rechazan, pues darán cuenta a Dios. Entonces los fieles deben apartarse de los miembros de la iglesia que andan desordenadamente. Desordenadamente. Pablo enseña eso a la iglesia de Tesalónica. Y también la iglesia de Corinto andaba desordenadamente, como vemos en capítulo 5 de la primera carta. Es necesario tener una vida ordenada. Una vida ordenada. Muchos textos. Cada punto que estoy mencionando es un sermón. Es un sermón, hay muchos textos. Entonces, una vida ordenada. Hay que haber tiempo, hay que apartar tiempo. Y poniendo a Dios en primer lugar, buscar primeramente el reino de Dios. Y esto significa apartar tiempo para estudiar la Biblia y para orar y para ser activo en la obra de la iglesia. Todos los miembros preocupados unos por otros, preocupados por los que están enfermos, por los débiles, y también preocupados por los que no han obedecido al Evangelio. Necesitan oír el Evangelio. Necesita la enseñanza, la instrucción de parte
de los miembros de la Iglesia de Cristo. Esa es una vida apartada para el servicio de Dios. Una vida ordenada. Primera a los Corintios capítulo 11, él habla de que la mujer está sujeta al hombre. El hombre es sujeto a Cristo, desde luego. Y la mujer sujeta al hombre. Y luego también habla del orden. Por ejemplo, hay falta de orden en el hombre que usa cabello largo, cabello de mujer. Eso es desorden. Y la mujer que usa cabello corto, cabello de varón. Hay mujeres que están resueltas a ser masculinas y hay hombres que están resueltos a ser femeninos. Hay mucho de eso hoy en día. Es un escándalo. Y es una amenaza. Es una amenaza para el país. Y luego en capítulo 11 de esa primera carta a los Corintios, Pablo habla del desorden en el culto de la iglesia, en la cuestión de la cena del Señor. Él dice en versículo 20, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Ellos no estaban desordenados. Y luego los versículos siguientes describen, dan los detalles de ese desorden. El orden establecido por Dios es que se participe de la cena del Señor, el pan sin levadura y la copa, que es el fruto de la vid, y que se participe de la cena en la asamblea a la iglesia de Cristo el primer día de la semana. Hechos 20, verso 7. Al decir Lucas, escribiendo Hechos, capítulo 20, verso 17, al decir partir el pan, no está hablando de la comida ordinaria, porque él está hablando de un servicio en el cual Pablo predica. No, es el primer día de la semana para participar de la cena del Señor. Y también es para discernir el cuerpo de Cristo. Es un acto solemne. Es un acto que debe ser bien ordenado. Antes de participar de la cena, desde luego, se debe dar gracias. Dar gracias por el pan, que es la comunión con el cuerpo de Cristo. Dar gracias por la copa, que es la comunión con la sangre de Cristo. Es un acto para conmemorar la muerte de Cristo. Y Pablo dice que cada quien examine su corazón y su práctica, porque hay que participar de una manera correcta, digna, discerniendo el cuerpo de Cristo. Porque uno puede, si no está participando de una manera correcta, está participando para juicio contra sí mismo. Lea 1 Corintios capítulo 11, los últimos versículos del capítulo. Y no conviene, hermanos, llevar la cena a los enfermos. Es para la asamblea. Es para la asamblea. También hay que hablar de la asistencia, la fidelidad en la asistencia a los servicios. La existencia de una iglesia local indica que un grupo de cristianos tuvieron el acuerdo de formar una congregación y de
adorar a Dios en espíritu y en verdad, cantar juntos, orar juntos, enseñar y predicar la palabra juntos, ahí en la asamblea, y también participar de la cena del Señor cada primer día de la semana, hacer la ofrenda cada primer día. Hay un orden divino. Hay que respetarlo para que Dios lo acepte. Es como el orden en el plan de salvación: oír, creer, arrepentirse, confesar a Cristo, ser bautizado. Es un orden. Y mucho cuidado de no cambiarlo, porque al cambiarlo, como ya expliqué, es desorden. Y Dios no lo acepta. Y tampoco en cuanto al culto. Esto es la voluntad de Dios. Muy bien, la iglesia también, habiendo enseñado y practicado el buen orden, vemos en Hechos 14 que después de un tiempo, después de establecer congregaciones, Pablo y Timoteo y Tito, ellos volvieron para establecer o designar ancianos en cada congregación. Pablo les llama obispos en cada congregación. Es el orden de Dios. Cualquier otra práctica es desorden. Y los hombres han inventado toda clase de sustituto. Y otra manera de llevar a cabo los actos de culto y todo, la obra de la iglesia. Pero cada congregación, lo más pronto posible, Pablo y Tito, Pablo explica los requisitos de los hermanos fieles que tienen estos requisitos. La iglesia debe escogerlos, designarlos como ancianos y luego diáconos como ayudantes. Y entonces, de esta manera, una iglesia ordenada está funcionando como Dios quiere que lo haga. Los ancianos, entonces, ellos se encargan de dirigir en todo, y los miembros, Hebreos 13:7, los miembros deben estar en sujeción a los ancianos. Como por ejemplo, ellos son llamados pastores. Ellos son llamados pastores, como Cristo es llamado pastor. Ellos son pastores de esa iglesia local, una iglesia en cierto pueblo. Ancianos. Por ejemplo, hay que hacer arreglos. El servicio del primer día, la Biblia autoriza. Pero ¿a qué horas? ¿A qué horas? Los ancianos, ellos dirigen en cuanto a las reuniones durante la semana. Cuántas y cuándo y todo. Para que todo el culto y la obra de la iglesia que esté funcionando ordenadamente. Ordenadamente. Y los miembros de la iglesia de Cristo deben estar ansiosos de reunirse con sus hermanos y hermanas en Cristo. Somos familia. Somos hermanos y hermanas. Esta palabra es una palabra llena de significado, de importancia.
debe haber el anhelo de reunirnos, de no dejar de congregarnos, para estimularnos al amor y a las buenas obras, para adorar a Dios juntos, estudiar la Biblia juntos, cantar juntos, todo, así como iglesia, como asamblea. Y todos se edifican. Todos se edifican. Y Dios es, él se agrada de esto, es lo que Él pide, es lo que Él enseña. Estamos haciendo la voluntad de Dios, que Él ha revelado este orden en su palabra, las Escrituras. Y dice Pablo y dice Pedro, si alguien habla, hable conforme a la palabra de Dios. El mundo religioso, un lenguaje totalmente diferente. La Biblia no es su guía. Ellos, pues, lo que tenemos en la Biblia en cuanto a la iglesia, el plan de salvación, el culto y todo esto del orden y plan de Dios, no les interesa. No importa. La iglesia, nada que ver. Amigos, escúcheme. Todo aquello que Cristo sufrió de los judíos y de los romanos, y la corona de espinas, los clavos en las manos y en los pies, en todo eso, Él estaba muriendo para comprar su iglesia. Hechos 20:28. Para comprar su iglesia. Él no murió para comprar la iglesia, las iglesias que los hombres establecieron años y siglos después. No existieron. La iglesia católica y la bautista y luterana y episcopaliana y mormones y testigos no existieron. Jesús no murió por ellos, no existieron. Murió por la iglesia que Él mismo edificó. Edificaré mi iglesia, la iglesia de Cristo. Y esta iglesia se revela claramente en la Biblia. Su identidad no se puede negar. No es cualquier cosa, hay una identidad como usted tiene su identidad. Si alguien habla acerca de usted, y usted quiere que porque hable lo que es cierto, lo que es verdad, su nombre y su edad y todos los detalles de su identidad. Y Cristo también. De otro modo, no estamos honrando y sirviendo a Cristo. Muy, pero muy importante, hablar conforme a la palabra de Dios. Muy importante, el mundo religioso necesita abandonar el lenguaje de los hombres y volver al lenguaje bíblico. Hablar donde la Biblia habla y callar donde la Biblia calla. Hablar de temas y nombres y todo bíblicos con lenguaje bíblico. Hable conforme a la palabra de Dios. O de otro modo, están representando mal a Dios, a Cristo y la palabra de Dios. El primer mandamiento, dice Cristo, y bueno, es lo que encontramos ya allá bajo la ley de Moisés, el primer mandamiento.
Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, toda el alma, toda la mente, toda la fuerza. Amar a Dios y servirle según su palabra, según el orden establecido por su palabra. Eso es razonable. Eso tiene sentido. Y es de suma importancia que lo hagamos. Hágase todo decentemente y con orden, buscando primeramente el reino de Dios y su justicia. Muy bien, muchas gracias por acompañarme en este estudio. Y estoy limitando estos videos a más o menos como media hora. Y es lo que hago hoy. Yo termino esta lección, pero Dios mediante haré otro. Porque hay mucho más que decir sobre ese asunto de hágase todo decentemente y con orden. Otra vez, gracias por acompañarme y que el Señor les bendiga.